por tus amables palabras, gracias a la organización de este ciclo de conferencias, tanto a la Asociación de Reyes Magos como al Foro Juan 23 por invitarme a participar en estas interesantes jornadas que, a pesar de las fechas en las que nos encontramos, para mí ha resultado bastante interesante, bastante curioso profundizar en algunos aspectos que, como ha comentado el profesor Francisco de Asís, se van un poco bueno, se alejan de mi línea de investigación, que es meramente arqueológica, centrada en el estudio de los materiales pétreos en el mundo romano. Aún así, mi conocimiento de las élites romanas y también el de estudio de la iconografía me ha permitido acercarme, aproximarme a esta configuración de la imagen que tenemos en el mundo cristiano de los llamados Reyes Magos de Oriente, de los que vamos a hablar. La presentación que traigo a continuación lleva por nombre Los Reyes Magos de Oriente, de la mención bíblica a la tradición popular, y en ella vamos a aproximarnos a esa imagen, a la imagen de estos personajes que aparecen en la Biblia, y no solamente en la Biblia, pero que a lo largo del tiempo han dado lugar a una visión bastante diferente a la que se tenía en la antigüedad. Lo primero que quisiera hacer, además de, porque es un tema que me coge más cerca, es presentar el contexto histórico en el que se van asentando lo que serán los fundamentos de la Iglesia. Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, como queramos llamarle. Yo lo voy a intentar aquí dar desde una perspectiva histórica. Voy a usar términos de la tradición religiosa, de una perspectiva, yo soy cristiano, pero aquí voy a hacer un trabajo, mostrar aspectos históricos. Es fundamental entender el personaje histórico de Jesús de Nazaret, un personaje que nacería en torno alrededor del año 4 a.C., el 4 al 6 a.C. Me parece paradójico que Jesucristo naciese 4 años antes del siglo del año 1, perdón. Esto se debe a problemas de datación, pero que bueno, que tampoco pasa nada. Es un sistema de datación que usamos, un sistema de fechas establecido y que usamos en la actualidad, aunque algunos se empecinen en llamarlo antes o después de nuestra era, que tampoco cambia mucho realmente, porque al fin y al cabo nuestra era la marca el nacimiento de Cristo. Así que después de este alegato pro datar o citar bien las fechas, voy a entrar en el contexto en el que surge el cristianismo. Jesús de Nazaret nace en torno al 4 a.C., muere y por tanto la resurrección, la supuesta resurrección, como queramos verlo, se produce en torno a la década de los 30 del siglo I, finales de los 20, principios de los 30 del siglo I después de Cristo. Esa fecha, como ustedes sabrán, siempre la fecha que tomamos como la muerte de Cristo y la resurrección es la del 33, una fecha que no aparece en ningún lado. No aparece, bueno, no aparece en la Biblia, quiero decir, en los libros que componen la Biblia. Esta fecha, el 33, es un número recurrente en la antigüedad, un número que los grandes personajes que morían jóvenes en la antigüedad, relativamente jóvenes, entendamos, eran los 33, una fecha que se sacraliza, vamos a ponerlo entre comillas, no sacralizado 100%, que se establece tras la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere a unas semanas de cumplir los 33
y es una fecha importantísima, tan importante que el propio Suetonio nos habla de que Julio César, al visitar Cádiz, el templo de Hércules, lo que se supone que es el castillo de Santipetrio, aunque compañeros de la Universidad de Córdoba están diciendo que ya no está ahí, pues al ver una imagen de Alejandro, Julio César se puso a llorar porque estaba en los 32 y con su edad él no había hecho nada, mientras que Alejandro acababa de morir y había conquistado el mundo. Es una fecha recurrente, por lo tanto también se asocia a Cristo. Voy a continuar hablando de que rápidamente el cristianismo crece en los gentiles, vamos a entender, en los paganos. El ámbito pagano, pues empieza a convertirse rápidamente. No así el mundo judío. Los judíos no aceptan mayoritariamente, aunque hay también, el carácter mesiánico de Jesús, mientras que los paganos sí. Bueno, van convirtiéndose. Hay un proceso rápido de conversiones, más en las ciudades que en el campo, el pagus, de ahí viene el término nuestro pagano. Y sobre todo en Oriente más que en Occidente. Las conversiones se hacen más en Oriente que en Occidente. ¿Por qué? Hay una crisis en la religión tradicional romana, el panteón tradicional romano, hay una crisis y se produce un aumento de los cultos mistéricos orientales. El culto a Ceres, el culto a Mitra, los cultos eleusinos, eran todas unas religiones mistéricas que al final pues van sustituyendo la visión tradicional del paganismo romano. Triunfa sobre todo el mitriaísmo y el cristianismo, pero el éxito del cristianismo principalmente es el proselitismo. Todas estas religiones van buscando la salvación, consiguen la salvación. ¿Cuál es el problema? Que los demás necesitan estar iniciados. Para el cristianismo, con estar bautizado y seguir a Cristo es suficiente. Por lo tanto, la salvación se amplía a toda la gente. A eso se le suma la labor caritativa de la Iglesia primitiva y entonces pues encontramos un éxito importante en el mundo urbano, sobre todo en la parte oriental. En la Bética, la región romana en la que nos encontramos en la antigüedad, pues sería también una zona de evangelización rápida, en la que rápidamente se produciría esto. Hay que decir que ya hasta los años, en el primer siglo después de Cristo, encontramos esa evangelización en imágenes como la que traigo a continuación. Creo que se ve el cursor, pero no me queda claro si lo están viendo. Aquí se trae un grafito pompeyano en el que se muestra a Cristo crucificado con cabeza de burro, se están metiendo con él. Pero si se están metiendo con él es porque lo conocen. Es porque hay unos seguidores y saben en qué consiste esa religión. Pues está haciendo mención a la crucifixión. Una persona que no conoce ese tema no hace grafitos ni ofensivo ni a favor. Pero bueno, eso es simplemente para decir que ya se conocía en el primero y se ve que hay una evangelización y además también hay una contrarréplica por parte del mundo pagano. ¿Cuál es el problema? El cristianismo tiene una visión negativa del cristianismo, una cosa rara porque las religiones orientales, los romanos son famosos por asimilar, aceptar, tolerar distintas religiones. Tales pues no son los tradicionales y se aceptan, no hay problema. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que solo consideran que hay un Dios y su Mesías, su Salvador. Y ello evita que se dé culto al emperador. Hay un choque entre el cristianismo, que además rompe con el modelo de sociedad establecido, aunque no sea su objetivo, pero rompe con esa visión social preestablecida y además los seguidores no dan culto al emperador, o mejor dicho, al emperador difunto, una forma que tenía de legitimarse el emperador reinante en ese momento. Bueno, la cuestión es que aquí nos encontramos que por ello se producen persecuciones. Unas persecuciones que son ciertas, persecuciones que se han enfatizado más de la cuenta también por parte del cristianismo para ensalzar esas figuras cristianas que son los mártires.
hay que recordar una cosa, hay una tradición popular que veremos más adelante, que los Reyes Magos son también mártires. Lo veremos más adelante y contaremos la historia. Esas figuras que son los mártires que cohesionan las distintas comunidades cristianas, las distintas comunidades, pues empezarán a surgir a través de esas persecuciones, principalmente la de Diocleciano, pero vamos, la de Diocleciano no es la peor, será la peor en el territorio que dominaba Diocleciano, que es en Oriente. Mientras que Decio anteriormente había sido un emperador bastante cruel con los cristianos, pero bueno, la cuestión aquí es que llega Constantino, se produce un periodo de tolerancia gracias al concilio de Nicea en el 313 después de Cristo. Un periodo de tolerancia religiosa no lo entiendan la tolerancia como hoy en día, que cualquiera puede practicar más o menos su fe, por lo menos en Occidente, no hay que verlo así. Hay que verlo como que se permite a los cristianos dar culto. El propio Constantino se convertirá más adelante al cristianismo según se cree. No sé, en parte se piensa por expiar sus culpas por haber matado a su hijo y otras cosas más que hizo. Pero bueno, simplemente que es una tolerancia relativa, no es una tolerancia como la que tenemos hoy en día. Una tolerancia entendida en el concepto de que es permisividad, mejor dicho. Porque al fin y al cabo sigue habiendo problemas entre cristianos y paganos. Unos problemas bastante graves que además llevan consigo asesinatos múltiples y destrucción de esculturas, de figuras por parte de los cristianos, por parte de los paganos. Realmente es un periodo bastante complejo, convulso, y que llevó, en definitiva, a que un emperador hispano de, de, de que la única hacer era que consistía en hacer definitiva y oficializar el cristianismo como religión única del Estado romano. Esto continúa en los descendientes de Teodosio, en la parte oriental y en la parte occidental del imperio, que se divide a su muerte. Ya tenemos también conceptos. Nosotros hablamos de Reyes Magos cuando hablamos de Reyes Magos, son términos distintos referentes a unos mismos personajes. ¿Qué significa Rex? Bueno, rey, en nuestro caso, rey mago. Pues rey mago viene de rex, que es un término romano, latino, que hace referencia en un principio a un soberano o a un dirigente importante. Es una palabra que durante época clásica, estará en época clásica romana, vamos a entenderlo, tendrá unas connotaciones muy negativas. Los últimos reyes de Roma, los etruscos, Tarquinio Soberbio es expulsado de la ciudad y se instaura la república. Una república que ve mal a los reyes, incluso en el imperio, que en el fondo el emperador no pasa de ser otro rey más, no obvia ese término. Usa el término imperator, el término Augusto, el término César. No utiliza el término rex a pesar de ser un rey, ¿es verdad? Porque tiene unas connotaciones negativas. En la tarde antigüedad eso cambia y pasa a hablar de dirigentes, los soberanos de los bárbaros, términos así vinculados a gente de élite. Gente poderosa, gente que dirigía ejércitos, gente con esas características. Por lo tanto, no hay que entender rey como soberano en estos momentos, cuando se configura el término de rey mago. Rey mago, la primera vez que se hace referencia es a partir del siglo III, porque se consideraban que eran unos personajes pudientes y entonces lo asocian a reyes. Aunque también hay que señalar aquí que el término que aparece en la Biblia, los primeros textos, es en griego. El griego, basileus, que es el término que usan para decir rey, sí tiene unas connotaciones más vinculadas a ser el señor de un territorio. Así que es un poco complicado establecer bien el objetivo que se tenía al designar a estos personajes como reyes. Se suele atender al criterio de que eran personajes poderosos. El concepto mago no deja de ser también complicado. Mago nuestro tiene que ver con la magia, mientras que procede este término del latín magus y este a su vez del
griego magos. En el fondo es un término también polisémico que hace referencia a distintos conceptos. Por un lado, una persona que hace magia, pero ese no es el término adecuado habitualmente, sino que hace referencia más bien a sabios, hombres de ciencias, astrónomos, astrólogos, incluso a sacerdotes. Es un término bastante complejo y es bastante complicado de utilizar para para los Reyes Magos. Los magos de Oriente, el Evangelio de Mateo, que es el que lo menciona, tiene esa connotación más que nada de erudito y de astrólogo. Astrónomo, perdón. Bueno, astrólogo, astrónomo. En este caso no están muy separados ambas disciplinas, porque al fin y al cabo, por un lado, estudian los astros con una perspectiva, entendamos de los cuerpos celestes, mientras que también usan la astrología como concepto que hoy en día es muy peyorativo, pero que también es importante. Y por último, Oriente. ¿Por qué se usa Oriente? Pues Oriente lo vamos a ver más adelante, pero Oriente hace referencia en la antigüedad a la parte oriental del imperio. Grecia, Egipto, Asia Menor, la franja sirio-palestina y también otros territorios que no conformaban parte del imperio, como pueden ser principalmente Mesopotamia y Irán, y el Valle del Irán, lo que es Persia. No se piensa en ese momento en el lejano Oriente. La imagen que tenemos nosotros del Oriente es distinta. Y entonces hay que saberlo. Lo que pasa es que aquí Mateo juega también un papel importante al decir Oriente. Busca enfatizar el carácter oriental para, como veremos más a continuación, contraponerse a los magos, a los eruditos, a los sabios que se encuentran en Israel y que no se convertían. A eso lo veremos a continuación. Hay que ver dónde aparecen los Reyes Magos al principio. En la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, solo aparecen citados en el Evangelio de Mateo. He sacado un pequeño extracto, aquí lo voy a leer, pero sí, los siguientes no. Nacido pues Jesús de Belén, de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Qué es lo que se ve aquí? Pues algo muy interesante. Primero, que llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Se está enfatizando Oriente, unos magos. Ahí se está diciendo que realmente no, que son unos sabios, probablemente, procedentes de Oriente, en contraposición con los sabios y eruditos que se encuentran en Israel en ese momento. Ya después lo veremos más adelante. Solo hay que decir que en este Evangelio, que es el que menciona a los magos de Oriente, no se dice el número, no se dicen los nombres y no se dicen que sean reyes. Fíjense cómo eso lo ha ido construyendo la tradición popular con el paso de los años y de los siglos. ¿Por qué se piensa que fueran tres? Pues nunca han sido tres, nunca se ha dicho que sean tres. Es más, veremos más adelante que el número ha cambiado a lo largo del tiempo y más que cambiar depende de la corriente del cristianismo, pues son 3, 4, 7 o 12. En este caso se establece que son tres, lo establece León I, lo veremos más adelante, León I el salvador del Magno, el papa que salvó, entre comillas, Roma de los hunos. Pero bueno, lo que vamos a decir es que se establece que sean tres, principalmente porque dice esto Mateo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Esos tributos, esos regalos, esas ofrendas entregadas por los reyes magos, los magos de Oriente, como queramos llamarle, son
no son desconocidos en la historia. Seleuco I Nicator, en el 288 a.C., Seleuco fue un rey de la parte, justamente, uno de esos descendientes de Alejandro, descendiente político, uno de sus generales, que creó una dinastía en lo que es la parte de lo que quedaba en la parte central de Asia, en lo que es Mesopotamia, Persia y la franja sirio-palestina, controlando a los judíos y con los que se llevaron francamente mal. Este hombre, este rey, este monarca helenístico, hace una ofrenda similar al templo de Apolo en Dídima, en Asia Menor. Entonces ya vemos esa presencia de esos regalos en esa época. Son oro, incienso y mirra. El oro, todo esto son símbolos de la divinidad. Después tienen otras características propias, pero son elementos propios de la divinidad. El oro, un material que cuesta muchísimo corromperse. En el mundo faraónico, el oro estaba reservado para el faraón. El mundo faraónico me refiero al mundo egipcio. Estaba dedicado al faraón y como símbolo de la divinidad. Es un material que no se corrompe fácilmente. Un material vinculado a la realeza por un lado y a la divinidad por otro. El incienso es el material por excelencia de los rituales antiguos, paganos y cristianos. Cuando ustedes asisten a los oficios, pues encuentran el uso de el incienso. El incienso se ofrece a la divinidad, es un material que es un producto que elimina, en teoría, o tiene esa imagen de que purifica el ambiente y además pues es un elemento vinculado a la divinidad. Uno de los problemas de los mártires fue que no quisieron ofrecer, en parte algunos de ellos no quisieron ofrecer incienso a los dioses paganos. Eso le llevó al martirio, según la tradición, la martirología. Entonces, quiero que quede claro que el incienso es un elemento vinculado a la divinidad propiamente, tanto a la previa, a la pagana, como a la cristiana. Hoy en día van en Semana Santa y se encuentran el uso del incienso. Y la mirra, una especie cara, costosa, de ahí que al fin y al cabo se le hablasen de reyes magos, ¿no? De reyes porque tenían poder económico para poder tener esto. Pues la mirra también tiene una connotación vinculada a la muerte. Es un elemento así como para la, el enterramiento del difunto, para el tema de los olores y todos esos aspectos, que también tiene esa vinculación, como hace referencia a que el Señor pues tendría que padecer. Entonces pues tenemos esos tributos que no son de nada novedosos en el mundo antiguo, ya se conocían, simplemente que lo llevan a Jesús de Nazaret. Entonces, en el siglo III se establece que son tres por los regalos, nada más. Hay tres regalos, pues hay tres reyes. ¿Cuál es la primera vez que se menciona a, eh, a los Reyes Magos de Oriente? Los nombres de los Reyes Magos. Pues la primera vez que se hace referencia a nivel arqueológico, podemos hablar, pues seguramente se conocería en textos que se habrán perdido. Estamos hablando de el mosaico del siglo del siglo VI a San Apolinar del Nuevo en Rávena, un lugar interesante porque fue un centro importantísimo en la tarde antigüedad en Italia como capital del Imperio Romano primero y después como sede de los ostrogodos y posteriormente como el lugar principal después de la Renovatio Imperii de Justiniano, que hizo que volviera a formar parte del Imperio Romano, en este caso del de Oriente, con capital en Constantinopla, que lo recuperó por parte de Justiniano. En este mosaico, ahí es la iglesia de San Apolinar el Nuevo, hay muchísimas imágenes, procesiones de vírgenes, mosaicos en los que aparece el emperador, Justiniano, Teodora, etc. A nosotros lo que nos interesa, como es habitual, como es el tema, son los Reyes Magos. Si se fijan, esta es la primera y más antigua representación que tenemos de los Reyes Magos de Oriente.
¿Qué es lo que representan? Si se fijan y algunos no tenían mucha idea de la antigüedad de los Reyes Magos, pues estamos viendo como en el siglo VI los Reyes Magos, los magos de Oriente, son blancos todos. Queda claro, ¿no? No es un invento mío. Realmente hasta el siglo XV no se cambia el color de los magos de Oriente para representar a los distintos territorios, a los distintos continentes del mundo conocido, Asia, África y Europa. Aquí lo que se ven son las edades del hombre. Y no me refiero a las edades a los periodos históricos, no me refiero a el anciano, el joven y la persona de mediana edad. Y además no aparecen en el orden tradicional que nosotros tenemos actualmente. Gaspar lleva el oro, el más anciano. Melchior, Chor, aparece como joven y va llevando un atributo, no podemos saber un tributo, no sabemos cuál será, si será el incienso, será la mirra. Y después tenemos a Baltasar. Baltasar que aparece como blanco, con barba morena, que él sigue siendo el último. Él sigue apareciendo en esa posición. Nosotros, cuando hablamos de cabalgata de Reyes Magos, el orden tradicional siempre es Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues la primera representación que conservamos no era así, ni tenían el carácter racial que tenemos hoy en día. Volviendo un poco a las menciones bíblicas a las menciones bíblicas de los Reyes Magos. Hay que señalar la figura de Herodes I el Grande. Fíjense que lo pongo con el nombre que la historiografía menciona a este personaje. Nosotros tenemos una visión muy negativa. Seguramente más de alguna broma os habrán hecho con el tema de Herodes y esas cosas. Es un personaje que ha pasado a la posteridad con un carácter muy negativo por la visión cristiana, pero también porque hizo actos bastante crueles. En la antigüedad hemos hablado de Seleuco I Nicátor, el que hemos dicho que hizo esas ofrendas al templo de Apolo en Dídima, oro, incienso y mirra. Ese fue rey del reino de los Seleucidas. Ahí Seleuco también. Este territorio tan grande, uno de los territorios herederos de Alejandro, pues gobernaba a los judíos. Estos judíos que habían creado el reino de Israel, que se habían dividido, etc. Los reinos judíos habían perdido su independencia con los babilónicos en su momento, pero no vamos a entrar en ello, simplemente que recuperan su independencia respecto a los seleucidas con la revuelta de los macabeos. No sé si les suena el nombre, simplemente que esta dinastía de los macabeos termina con Herodes I, Hasmoneo, otra dinastía, el cual mata a todos los que quedan de los macabeos, se hace con el trono y se casa con la última descendiente de los macabeos, a la cual también mata después. Entonces, pues tiene esa imagen negativa, como cruel, pero bueno, también hay que decir que este es el personaje que gobierna Judea, la Palestina antigua, en tiempos del nacimiento de Jesucristo. Hay que decir que los macabeos eran independientes y hay que decir que con Herodes la influencia romana se había extendido de gran manera por esa zona. En parte porque se habían hecho con Egipto, se habían hecho con toda esa zona y al final no pasaba de ser Herodes un rey cliente del Imperio Romano. Entonces este personaje llega al trono de Judea siendo un títere de Roma o un vasallo de Roma y nos encontramos como esos Reyes Magos llegan hasta su palacio y se entrevistan con el rey. Una entrevista que no es entre iguales. Estamos viendo que los magos, son están hospedados en este palacio, se entrevistan con el rey y les comentan que están siguiendo una estrella
se está viendo su carácter de astrónomos, de sabios, que siguen una estrella, una cosa importantísima en la antigüedad. El tema de la orientación y de los astros es fundamental. ¿Cómo siguen esa estrella hasta entonces, estando en esa competencia, llama corriendo a sus sabios y les dicen que tiene que nacer de Belén el Mesías, porque es lo que dice la profecía de Miqueas. Entonces les dice a los magos que vayan hacia a su destino y que una vez que lleguen, pues que le avisen para poder él ir a darle a rendirle homenaje. ¿Qué es lo que hacen los Reyes Magos? Pues van, llegan al pesebre, se postran, le entregan los regalos y se marchan. Se marchan porque el ángel del Señor les dice que no se fíen de Herodes. Y entonces también se le aparece a José y le dicen que se marche a Egipto hasta que se muera Herodes. Hay que tener en cuenta una cosa, Herodes no es Herodes el que estaba en la muerte de Jesús, que es su hijo. Herodes Antipas, que será el descendiente, el hijo de este Herodes y uno de los pocos sobrevivientes, porque también mató a sus hijos. Así que tampoco es que fuera muy buen padre, o por lo menos no muy buen padre desde la visión actual del cristianismo, desde la perspectiva actual, tampoco hay que juzgar con perspectiva histórica esos aspectos ahora mismo que estamos hablando aquí. La cuestión aquí es importante. Hemos dicho que la única mención que aparece en la Biblia a los magos de Oriente es la Biblia. En los evangelios apócrifos sí se mencionan más cosas. En la Biblia es el evangelio de Marcos y todos los padres de la Iglesia hablan de que este evangelio, no lo conservamos, pero estaba escrito en un origen en hebreo. Está destinado al pueblo judío, a los hebreos, no como los otros, que tienen una intención de evangelizar más el resto a los paganos, al resto del mundo. Entonces, ¿cuál es el interés que tiene por resaltar esa imagen de los magos? Pues se piensa, no soy yo el que lo dice, pero hay estudios que mencionan que se intenta potenciar la figura en un momento de conversiones amplias en el resto del mundo, los judíos se convierten mucho más lentamente y entonces intentan enfatizar como zoroastristas orientales. Cuando se habla de orientales, pues se habla de gente de adoradores de Aura Magda y de el zoroastrismo, que es una versión renovada del mazadismo. Hablan de eso, de cómo la gente de otros pueblos vienen allí a rendir culto, homenaje al Salvador, mientras que los judíos no. Y entonces ahí se intenta hacer ver que son unos falsos estos judíos, estos rabinos, ¿no? Los sabios del pueblo de Israel. Entonces es importante entrar en eso, que es Marco el que habla de ello y también tiene una función básicamente también de fomentar las conversiones. Hay que decir, como hemos mencionado, que a pesar de que la única fuente bíblica que menciona a los magos de Oriente es Evangelio de Marcos, perdón, es que me he referido al de Mateo, lo he escrito mal, ¿vale? Simplemente decir que además de lo que estamos viendo, en los evangelios apócrifos aparece también las referencias a los magos de Oriente. Unos magos que, según, principalmente aparecen en el Pseudo Tomás y en el Evangelio de la Infancia, este último datado en el siglo II después de Cristo. Se habla de, bueno, esto no llegaron a entrar dentro del Nuevo Testamento, no se compiló, no queda como realidad, como verdad revelada por Dios, eso es la visión cristiana de ello, pero sí se habla de que son fuentes complementarias que complementa bastante la información bíblica que se conoce.
Además de ello, se menciona que tiene unos vínculos familiares entre los magos de Oriente. Y también hablan que vienen acompañados de soldados. Una cosa curiosa, ¿no? Porque no entra uno en un territorio de otro país acompañado de legiones, porque no habla de una escolta, habla de una legión por cada uno de Persia, otro de Babilonia y otro de Asia. Es importante esa mención, pero cuesta, si lo tomamos en la literalidad del término, legión son 6.000 soldados, más o menos. Vamos a ponerlo 4.000 porque no llegarían a ese número. Pero vamos, que sigue siendo un número bastante amplio de soldados entrando en un territorio que no es el tuyo. Y imagínese la reunión con Herodes, pues no sería una reunión de desigualdad, sería una relación que realmente sería de susto.